Y bueno, el título de hoy está, titulado ¿Cómo estoy interpretando a Dios? Quiero que lo repitas conmigo. ¿Cómo estoy interpretando a Dios? Pero que esta repetición no sea como algo simplemente por repetir, sino que cuando lo digas podamos realmente cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy interpretando a Dios? Y creo que la actividad que se hizo anteriormente es muy útil para decirte, ¿no? Que necesitamos observar, conocer a detalle para que nuestra interpretación sea la correcta de lo que estamos viendo, para entonces hablar de lo que vemos como una verdad. Porque cuando nuestra interpretación es incorrecta, entonces pasamos mal una información de algo que ya está establecido como una verdad. Y sabes qué interesante, porque se pusieron videos donde se veían los colores de una playera, si tenía calcetines o no tenía calcetines, si dijo una frase o no dijo esa frase, qué sé yo. Y ahí uno tiene que observar a profundidad para poder tener una interpretación correcta de lo que ya es una verdad establecida, porque si no, empezaremos como un teléfono descompuesto. Y yo creo que esto es bien interesante, llevarlo a aplicarlo a través de la palabra de Dios para tu vida. Y bueno, quiero que por favor me puedas acompañar a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Vuelvo a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y la cual es perfecta. ¿Qué quiere decir este título de cómo interpretamos a Dios? Es que de la información de la cual nosotros comamos, es decir, de la que nosotros absorbamos, será la forma en que nosotros interpretaremos algo. Y en este caso de Dios, si bien todo lo que nos rodea, toda la información, todos los pensamientos que están a nuestro alrededor, filosofías, ideologías, creencias, todo tiene una enseñanza, todo tiene un adoctrinamiento, por decirlo de esa forma. Y si nosotros no entendemos con claridad y adoptamos todo lo que creemos que es verdad, pero que no es verdad, que realmente son teléfonos descompuestos, nuestra interpretación de las cosas nos afectará en la manera en cómo nosotros concebimos a Dios. Y es que, seamos claros, vivimos en un tiempo donde sin duda alguna hay una influencia diabólica, donde hay una influencia de espíritus que tratan de una u otra manera hacer que la humanidad vea a Dios de una forma distorsionada. Incluso también podemos entender que esta maldad que quiere distorsionar la manera de Dios buscará que esto trascienda en las generaciones, que no solamente en ti, sino que a través de tus generaciones se vaya transmitiendo a tal grado que la forma en cómo vemos a Dios empiece a no tener claridad. Incluso podríamos decirlo, alejarnos completamente de Dios por nuestra forma equivocada de acercarnos o de conocerlo a Él. Y sabes, hay una agenda en estos tiempos. Hay una agenda que busca sin duda alguna a apagar la forma de ver a Dios. Y esas enseñanzas pues pueden decirte cómo ellos interpretan el seguir a Dios, otros cómo realmente Dios puede ser una filosofía, puede ser un mito, puede ser una leyenda,
puede ser algo irreal, fantasioso, pero sabes, vivimos en un tiempo donde nosotros necesitamos interpretar de la forma correcta a Dios. No permitir que los instrumentos y las herramientas de información a nuestro alrededor nos afecten a tal grado que distorsionen nuestra relación con Dios. Y sabes, también pasa dentro de la misma iglesia. Si nosotros no tenemos la capacidad de poder absorber las informaciones correctas, de poder estar conectados de forma correcta con Dios, nuestra vida cristiana reflejará lo incorrecto. Y bueno, quiero que me acompañes a 3 puntos importantes. A estos puntos, los cuales no son los únicos, pero sí considero relevantes. Ahí observaremos la forma en cómo somos influidos a tal punto de interpretar a Dios de una manera totalmente incorrecta. Y yo creo que uno de los puntos importantes de los cuales pueden influirnos a nuestra vida, a ver a Dios de una forma totalmente contraria, es las malas amistades. Y esto de las malas amistades como punto número 1, quiero que por favor me acompañes a Proverbios capítulo 13, versículo 20. Y dice lo siguiente: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Escuchen muy bien esto: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Imagínate cuál es la consecuencia de la cual nuestra vida puede llevar a un quebrantamiento, ¿sabes? No habla de un quebrantamiento como a veces lo llevamos a ser rendidos a Dios, a entregarle nuestra vida a Dios, a humillarnos y entregar nuestra voluntad y decir: Señor, ayúdanos. Habla de un quebrantamiento, de heridas, de consecuencias, de dolor, de sufrimiento, y es que es una realidad. Mientras más nosotros adoptemos la información equivocada de nuestras amistades que nos llevan a concebir a Dios de otra forma, entonces, sin duda alguna, nos iremos alejando de Dios y empezaremos a interpretar a un Dios aburrido, a un Dios religioso, a un Dios que siempre te dice un no para todo. Y es que, seamos claros, a veces hay amistades que nos hablan y dicen: es que el Dios en el que tú crees siempre te dice no, no, no a esto, en esa religión en la que estás siempre te andan limitando en todo, y no entendemos que esas palabras no son las correctas. Y a veces cuando tenemos cierta cercanía con esa amistad, y cuando valoramos tanto esa amistad, también llegamos a tal grado de valorar las palabras que nos dicen como una verdad. Y entonces esa información que está llegando a nuestra vida nos lleva a interpretar a Dios de esa misma manera. Incluso es importante también ver Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9, que sin duda enseña algo bien interesante, porque es una realidad de que las malas compañías pueden acarrear, como hemos visto, consecuencias bastante desagradables. Y dice: ustedes, o bueno, en esta versión dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿te das cuenta el versículo 9, cómo termina? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y era uno de los temas controversiales en el tiempo de Jesús, cuando les decía Jesús a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, de los saduceos, cuídense de la levadura. Y habla de la enseñanza, de la información con la que quieren influir en la vida. Y es que no podemos ser personas imprudentes con nuestra vida espiritual y creer que porque ya soy cristiano, soy perfecto, o bueno, es difícil que caiga. Y uno tiene que ser sabio, porque aquí dice algo bien interesante: un poco de levadura leuda toda la masa. Si tú tomas parte de lo que ellos te dicen como una verdad, puede hacer que cambie y
y transforme de una forma negativa la perspectiva de cómo miras a Dios. ¿Sabes? Necesitamos ser sabios en la forma en cómo elegimos las amistades. No quiero que sonamos también radical, pero, pero no quiero decir que te alejes de todas las personas. Sé que nosotros necesitamos ser luz en los lugares donde hay oscuridad, pero el hecho de que ya consideres a alguien amigo tiene que ser algo bien importante, porque esa amistad, ¿qué tanto está aportando en tu vida para crecer? ¿Qué tanto te está dando consejos correctos que te puedan acercar a la verdad de Dios? Y es que podemos caer en un extremo y decir, pero es que Dios no quiere que vivamos solos. Claro, no quiere que vivamos creyendo que no necesitamos unirnos a esas personas, porque no, claro, es entendible. Nosotros tenemos que ser luz en la oscuridad, pero el hecho de considerar a alguien amigo, es porque está aportando verdaderamente un valor en ti que no va en contra de la forma en cómo tú estás buscando a Dios o estás interpretando de forma saludable a Él. Y bueno, el segundo punto que quiero compartir contigo es la escuela. Y cuando hablo de la escuela es la mala información que a veces obtenemos dentro de las escuelas. Y yo creo que esto que voy a compartirte puede ser muy controversial, pero quiero ser bastante claro, porque si bien la escuela, las universidades, pues si estás estudiando alguna carrera, si estás estudiando alguna carrera técnica, una licenciatura, una maestría, un doctorado, qué sé yo, es bueno, hazlo, porque es importante que te prepares. Pero nosotros necesitamos también ser entendidos en Dios y no tomar cualquier filosofía que quiera convencernos y alejarnos de Dios. Por eso la palabra inicial que leíamos es que no adoptemos esa forma de pensar de este mundo. Y es que, créeme, en las escuelas llegan a haber momentos donde ciertas enseñanzas quieren llevar a negar rotundamente la existencia de Dios. Y sabes, esto lo platico porque eso yo lo viví, recordando en clases con algunos maestros donde se hablaba de un tema incluso de economía. En esa clase de repente se abordaban temas donde se negaba la existencia de Dios, y dirás que tienen que ver la economía. Bueno, se abordaban incluso temas así. Y si uno no está firme, entonces empezaremos a nosotros a adoptar informaciones que nos llevarán a interpretar a Dios de una manera equivocada, ¿sabes? Y esa interpretación que tendremos de Dios será de acuerdo a cómo otros interpretan a Dios. Y sabes, nos llevarán a tener a un Dios pequeño, a un Dios limitado, a un Dios sin poder, porque eso es lo que el mundo trata de mostrar o trata de influir. Trata de hacerte ver que el Dios eres tú y que no dependes de alguien. Trata de mostrarte que tú eres autosuficiente. Y sabes, eso nos aleja de la capacidad de ser, de poder conocer a Dios realmente. Y sabes, dice la palabra en Isaías capítulo 5, versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjate qué interesante. Pareciera que de repente cuando uno está en lugares o en clases o en momentos donde se enseña ciertas cosas, vamos con el propósito de recibir y de aprender, pero a lo que nosotros defendemos como verdad, ellos lo hablan como mentira. Como aquello que nosotros defendemos como algo dulce, por decirlo así, ellos lo llaman amargo. A lo que nosotros decimos bueno, ellos lo llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno. Y empezamos nosotros a ver cómo puede haber un adoctrinamiento, y si no somos sabios empezaremos a convertirnos igual que como ellos están. Por eso también hay un versículo que me gusta mucho y dice lo siguiente, y esto te lo digo aquí, no te va a parecer, pero sí es una realidad, que las malas costumbres corrompen, o las malas amistades corrompen nuestros hábitos, corrompen nuestra vida, corrompen nuestras decisiones, corrompen nuestra forma de pensar, y nosotros tenemos que ser sabios. Por eso Pablo decía, tomen lo bueno y desechen lo malo, pero no tomes lo bueno y deseches lo malo de acuerdo a lo que tú crees que debe de ser las cosas, sino de acuerdo, vamos a ir más adelante, a lo que Dios dice que es la forma correcta de interpretar las cosas. Porque, reitero, si tú
tomas y absorbes lo que una persona interpreta de la vida, de las circunstancias que tienen que ver con Dios, será entonces la manera en cómo tú interpretarás a Dios en tu propia vida, llevándote a una vida cristiana mediocre, reitero, viendo a un Dios pequeño, viendo a un Dios que nunca te va a ayudar. Vivirás bajo un pensamiento de condenación, bajo un pensamiento de juicio, bajo un pensamiento de que Dios no es real, y empezarás a luchar con muchos pensamientos. Es por eso que nosotros necesitamos con urgencia saber que nuestra vida no es de este mundo, aunque está en este mundo, pero al estar en este mundo Dios nos dijo que debemos de ser mansos como la paloma, y dice también astutos como la serpiente. Fíjate qué interesante es esto. La astucia dentro de un mundo, pero esa astucia no es conforme al mundo, sino es con la sabiduría de Dios. Y bueno, quiero que me acompañes a este tercer punto. Y este tercer punto tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales también es un mundo de información que nos va a rodear. Incluso ahorita estás viendo algo a través de las redes sociales. Y las redes sociales es como un arma de doble filo que te va a dar tanto información buena como información mala. Aquí no hay medias tintas, o es buena o es mala. Y nosotros necesitamos con sabiduría tomar la información que nos va a ayudar a crecer y a poder tener una mejor relación con Dios. ¿Sabes? Hay un mecanismo dentro de Facebook, dentro de las redes sociales en sí mismos, que mientras tú más veas ciertos videos, de esos mismos videos empezarán a venirte o empezarán a invitarte a ver. Se les llaman algoritmos, que cuando tú eres más tendiente a ver un video de cierto estilo, entonces de eso te va a empezar a llegar mucho video. Y sabes, es que es tan astuta también las redes sociales que tratan de llenarte de la necesidad que tú tienes. Y si tú realmente no estás teniendo una conciencia de tener una vida espiritual sana o lo mejor posible sana, entonces estarás tendiente a ver información que en vez de ayudarte será tóxica, que vemos a través de redes cómo se levantan ideologías para negar la existencia de Dios, para negar la existencia de la vida, para negar la existencia, para evitar que esta tierra pueda reproducirse a través de un núcleo familiar de acuerdo al corazón de Dios. Y vemos tanta información que si nosotros no somos sabios, empezaremos a ser desviados y empezaremos a ser bombardeados de esa información y empezaremos a ser llenados de esa información. ¿Sabes? Necesitamos tener mucho cuidado. Trata de alimentarte de lo que va a edificar tu vida. Seamos sabios con la manera en cómo vamos a construir nuestra vida espiritual, porque de eso dependerá la forma en cómo vamos a interpretar a Dios. Es que te pasa que si alguna vez estuviste con una persona tan negativa, entonces te volviste tan negativo con respecto a la vida. Esto es una realidad. Incluso la Biblia habla que cuando una persona empieza a tener contacto con una persona que es iracunda, dice, cuídate porque te puedes convertir en esa misma persona. Entonces, te das cuenta cómo nosotros podemos adoptar formas de interpretar la vida, y entonces ya nosotros empezamos a tener esas mismas vivencias, esas mismas perspectivas que nos alejan de conocer a Dios realmente como es. Entonces, vemos a un Dios tan lejano porque estamos tan cercanos a la información negativa, y empezamos a ver a un Dios tan pequeño, y entonces nosotros al interpretar esa forma de ver a Dios empezamos a ser transmisores para que otros también interpreten a Dios en la forma en cómo nos ven. Y a veces el haber adquirido información equivocada en nuestras vidas hará que otros, al vernos a nosotros, interpreten a un Dios incongruente, a un Dios falso, a un Dios mentiroso, a un Dios que es súper, hay una palabra aquí que quiero utilizar, que hay como conveniencia, vaya, que utilizo a Dios como una conveniencia, porque tengo que pedir algún favor o alguna ayuda.
entonces empezamos a dar una interpretación incorrecta de la forma en cómo se tiene que buscar a Dios. Recuerda que en nuestro primer mensaje de la serie hablábamos y decimos que yo soy el mensaje y que también hay personas que van a interpretar este libro que es mi vida y que si yo no estoy teniendo una interpretación correcta de Dios, otros van a interpretar una forma incorrecta de cómo miran a Dios a través de mi vida. Entonces, necesitamos ser sabios. En cuanto a este punto de las redes sociales, quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 19, versículo 27. Y fíjate qué consejo da. Y dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Y hay algo bien interesante, pero quiero aplicarlo a esto. Y dice César, y es que a veces no cesamos y estamos viendo cosas que no nos edifican en las redes sociales y constantemente, que entonces empezaremos a ser bombardeados de esa información, lo cual nos llevará a divagar de las razones de sabiduría. Dios quiere llevarte a que tu vida espiritual tenga un crecimiento saludable. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a interpretar a Dios de una forma saludable? A través de que hablábamos también en uno de nuestros temas de series, que es la palabra de Dios, esa palabra viva y eficaz, que me enseñará a conocer a Dios de una forma muy especial y diferente. Incluso me acercará a estar conectado con Dios, me acercará a conocerlo, a saber quién es Él, no lo que otros me tratan de bombardear de información o tratan de negar acerca de su existencia. La palabra de Dios se convertirá en mi vida la forma de poder estar tan cerca de Él, que pueda yo observar que mi Dios es un Dios tan poderoso, tan grandioso, tan glorioso, tan único, que no se compara a la interpretación falsa que otros a mi alrededor puedan decirme. No nos dejemos convencer de falsos razonamientos que nos hacen divagar de la verdadera sabiduría. Y sabes, hay algo bien interesante que dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Sabes? Como un espejo. Viendo cara a cara al Señor, seremos transformados en esa misma gloria, en esa misma naturaleza. Contemplaremos a un Dios que es mi Padre, contemplaremos a un Dios que es mi suficiencia, contemplaré a un Dios que es mi guardador, contemplaré a un Dios que es mi proveedor, contemplaré a un Dios que es soberano con respecto a las decisiones que ha marcado en mi vida, contemplaré a un Dios que me guía a tomar las mejores decisiones, contemplaré a un Dios todopoderoso y único, inigualable y que no hay ningún otro, pero a la medida que yo pueda tener esa cercanía y buscarlo, habrá como un espejo, lo podré ver tan claramente, lo podré ver de una forma tan clara, no como la forma distorsionada que otras personas me lo tratan de pintar, sino de la forma tan clara. Y quiero llevarte a este punto de reflexión para ir concluyendo. Esto que te quiero compartir como punto de reflexión es usarlo como una analogía. Y es que es una niña que se acerca a su papá y de repente ve un avión de lejos y le dice, papá, ¿de qué tamaño son los aviones? Porque veo que son muy pequeños los aviones. Y es que la niña los estaba viendo volar y obviamente en el cielo la distancia hace que se vean muy pequeños. Entonces el papá quería dejarle una enseñanza muy interesante a su hija. Y le dijo, hija, necesito que me acompañes porque voy a enseñarte algo muy especial. Y la llevó a un aeropuerto. Y en ese aeropuerto algo especial sucedió porque la lleva a conocer los aviones de más cerca. Entonces, cuando los ve, dice, son enormes los aviones. Te dice cuenta cómo la niña interpretó en un inicio el avión tan lejano. Dijo, es pequeño. Pero cuando se acercó al avión, dijo, esto es grande, esto es enorme.
Y le dijo, esto mismo pasa con Dios. Cuando nosotros estamos alejados, nuestra interpretación de ver a Dios es bastante pequeño. Y es que si estamos alejados, entonces estamos muy cercanos a información que nos llevan a interpretar las cosas de manera equivocada. Pero cuanto más te acercaste a ese avión y lo viste grande, así es con Dios. Mientras más estás cercano, mientras más estés conectado, verás e interpretarás de la forma correcta y dirás, Dios es grandioso, Dios es poderoso, Dios es único, Dios es mi Padre, Dios es lleno de misericordia, Dios es aquel que guía mi vida para tomar las decisiones correctas, Dios me acompaña, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es santo. Empiezas a ver la grandeza, como dice este versículo de Corintios, cara a cara, contemplando su gloria, y empezamos nosotros a obtener esa misma naturaleza en nuestra vida. Empezamos a obtener esas verdades en nuestros corazones que se vuelven convicciones, y no empezaremos a interpretar lo que el mundo dice que es muy pequeño. Él es grandioso, Él es poderoso, Él es Dios y no hay otro Dios. Necesitamos ser sabios para interpretar las cosas de la mejor forma a través de la palabra de Dios, que esa se convertirá como en el espejo que veremos el rostro de Dios cara a cara, para que su naturaleza, para que sus verdades se conviertan en la interpretación correcta de quién es Él, y no la que el mundo nos está diciendo. ¿Te diste cuenta que en el ejercicio muchos interpretaron el video, observaron y dijeron, bueno, aquí hay un color, esto, y muchos dieron opiniones, pero ya había una verdad establecida? El video establecía una verdad de que tal chico tenía sí sus calcetines, tenía esto, pero muchos tal vez dijeron, no, no los tenía. Nosotros tenemos que estar conectados con Dios, estar cercanos, ser constantes, observar bien, tener la intencionalidad de conocerlo a Él. Tener la intencionalidad de comprender que Él tiene la verdad absoluta. Y yo creo que eso nos llevará a poder tener una relación o una vida cristiana realmente saludable y congruente, sin apariencias, sin distorsiones, que a veces sí, que a veces no, que aparento, que esto, con verdades. Y bueno, esto que acabamos de ver, quiero dejarte dos frases que en lo personal me gustan mucho y que cuando las leí, fueron muy especiales. Y la primera frase es, si distorsionamos el Evangelio, esa distorsión influenciará y afectará todo el resto de lo que creemos en la fe cristiana. Vuelvo a decirlo, si distorsionamos el Evangelio, nuestra vida cristiana basada en la palabra, en lo que creemos en Él, esa distorsión influenciará y afectará todo el resto de lo que creemos en la fe cristiana. Wow. Pasa que de repente en la Biblia decimos, esto sí me gusta, esto no me gusta, y acoplo y leo la Biblia para que satisfaga mis necesidades emocionales, y no entendemos que tiene que satisfacer mis necesidades de convicción. ¿Sabes? Sin duda, beneficiará tus emociones, beneficiará tu vida espiritual, pero tiene que trascender en lo que tú necesitas leer y escuchar, más no lo que en ese momento quieres para tranquilizar tu vida emocional bajo verdades distorsionadas. Y la segunda frase que quiero compartir contigo es la siguiente. Siempre encuentro que aquellos que son llevados por todo viento de doctrina son aquellos mismos que son muy perezosos para estudiar la doctrina. Y vengo a decir esto. Si nosotros estamos siendo muy influenciados por doctrinas que nos alejan y que nos llevan a tener vidas no congruentes con Dios, es porque realmente estamos siendo muy perezosos para leer la Biblia y conocer a Dios y podernos conectarnos de forma real y genuina con Él. Entonces, la única forma de interpretar a Dios, su palabra, la cual nos enseñará cómo orar, cómo buscarle, cómo conocerle, cómo obedecerle. Pues dejo esto en tu corazón. Es una palabra que nos desafía, que nos confronta, que nos guía, que nos da dirección
y tienes que pararte en la verdad de Dios. Tienes que tener un carácter firme para decir a las cosas que no son correctas no, y a las cosas que son en Dios correctas sí. Eso es alguien que vive en carácter, saber decir sí cuando es un sí y no cuando es un no. Y bueno, pues esta palabra dejó en tu corazón. Mientras me gustaría que escribas qué está dejando esta enseñanza en tu vida, de qué forma estás siendo ministrado a través de esta palabra. Y bueno, yo mientras voy abriendo la aplicación para ir entrando, pero mi deseo, reitero, es que nosotros marquemos la diferencia. ¿Cómo estamos interpretando a Dios? Aquí está. Dice Fabiola Cisneros, ser radicales. Samantha Ponce menciona, siempre seremos nosotros el mensaje, así es. Dice Aldo, también pone Aldo Ortiz, llamitas de fuego. Eunice pone ahí una cabeza que le explotó el cerebro. Sara Heredia dice, amén. Me da alegría que esto haya bendecido sus vidas. Bueno, pues entonces empecemos a interpretar a Dios de la forma correcta a través de su palabra. ¿Te parece? Quiero terminar este tiempo orando por ti, orando por este tiempo para ser despedidos. Y bueno, pues nos vamos a ver el próximo viernes en Generación TN, pero bueno, te pido que tomemos este tiempo para orar juntos. Papá, gracias por esta palabra que has depositado en nuestras vidas, Señor. En lo personal, gracias porque es primeramente para mí. Yo ruego, Dios, que tú puedas ayudarnos, Señor, a que ninguna corriente de mentira, Señor, quiera adoctrinar, Señor, nuestras vidas y llevarnos, Señor, a tomar decisiones que nos alejen de mirarte como eres realmente tú, Dios, a interpretarte de forma incorrecta. Que tu palabra, Dios, sea ese espejo que nos hace ver cara a cara, Señor, tu gloria, tu rostro, Señor, tu naturaleza, para que tus verdades, para que lo que tú eres realmente se convierta en una verdad en nuestras vidas. Señor, yo te ruego, Padre, que no permita, Señor, que ninguna influencia a nuestro alrededor y las que hemos mencionado, Señor, como malas amistades, como esas enseñanzas equívocas que nos quieren adoctrinar, incluso dentro de escuelas, incluso también, Señor, el tema de las redes sociales. No permita, Señor, que eso trate de cambiar nuestra devoción, nuestra comunión, nuestra relación contigo, Dios. Yo te pido que nos hagas personas que acumulemos tus verdades, que acumulemos y construyamos dentro de nosotros, Señor, un cerco de verdades que son las tuyas, Señor, para que impida, Dios, que otras ideologías, creencias, Señor, quieran afectar, Padre. A mí me sorprende cómo ese profeta Balaam, Padre, ese profeta antes te conocía. Y llegó un momento en su vida de Balac que distorsionó su manera de verte, Dios. Dice la palabra que ahora él era un adivino. ¿En qué momento nosotros podemos distorsionar nuestra relación contigo? Guárdanos, como decía Pablo, que aquel que esté firme cuide por donde anda. Ayúdanos a tener siempre la humildad, Señor, de recurrir a ti, Señor, y decirte, Señor, estoy recibiendo esta información, pero ¿qué dices tú, Señor? Tener la capacidad, Señor, de pedirte ayuda. Gracias porque has estado tú ayudándonos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, gracias por ser parte de Generación TN, gracias por quedarse un viernes más, por disfrutar este tiempo con los anfitriones, este tiempo con la dinámica de rompehielos, un tiempo de adoración y un tiempo de palabra. Mi anhelo es que la palabra que has recibido no solo la oigas, sino la pongas en práctica, porque cuando Jesús lo habló, no lo dijo como si quieres, sino fue imperativo, diciendo no solo sean oidores, sino hacedores. Pongamos en práctica lo que oímos. Y bueno, nos vemos el siguiente viernes.